Y la ley, fíjese que dice que la ley era un ministerio de muerte. Y dice Dios, quitaré, dice, y también la ley producía un corazón de piedra, dice, quitaré pues el corazón de piedra, dice, y pondré un corazón de carne, dice el Señor. Y si oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, dice. Fíjese, lleno del Espíritu Santo. No importaba lo que él estaba viendo con sus ojos naturales. Es porque él estaba contemplando algo que ellos no podían contemplar. Y era el Señor. Pero para contemplar al Señor, él tenía que estar lleno del Espíritu Santo. No solamente para hablar, sino para poder contemplar al Señor. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, dice, que estaba a la diestra de Dios. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y dice, y aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos se enfurecieron más. ¿No? Esa palabra no produjo sensibilidad en sus corazones, produjo más dureza. Pero por lo que había en el corazón de ellos, dice. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos. Y eso fue lo que pasó en el antiguo pacto. Los oídos de ellos se cerraron, los ojos de ellos se cegaron y el corazón de ellos se endureció. Y entonces Dios se apartó de ellos y vino a nosotros. Vino con su gracia maravillosa y nos conquistó a nosotros por medio del amor de nuestro amado Señor Jesucristo y nos hizo saber a nosotros que ahora nosotros somos hijos de Dios. Y eso es maravilloso, hermano. Ahora nosotros podemos ver lo que ellos no vieron, y oír lo que ellos no escucharon, y sentir lo que ellos no sintieron. ¿Y qué es lo que nosotros oímos, vemos y sentimos? El amor por nuestro Señor Jesucristo. Y estamos esperando el sonar de la trompeta para irnos con el Señor, pero mientras tanto estamos dispuestos a que el Señor haga su obra y su voluntad en nosotros, que es la transformación de vida. Fíjese, Él lo que quería era que Dios lo usara, y Dios lo usó, pero tenía aquellos que lo estaban condenando, pero a Él no le importaba. A Él lo que le importaba es lo que Él estaba viendo, lo que estaba delante de Él. Fíjese que el apóstol Pablo nos escribe de esto, dice, puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y el consumador de la fe, dice. Esteban estaba mirando al Señor, en lugar de mirar a aquellos que le estaban injuriando y que querían su muerte. Él estaba mirando al Señor. Y dice que tanto era su afán por ver al Señor, dice, que su rostro era como el de un ángel. Fíjese qué maravilloso. Y ahí está nuestra esperanza, ¿no? En verle al Señor, en estar cada día con Él ahí, aunque Él está con nosotros, porque Él vive dentro de nosotros. Amén, hermano, que el Señor le siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por su fidelidad, ¿no? Amén. Gracias, Señor. Mi esposa tiene una palabra. Amén, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor por lo que estamos escuchando cada día. Amén. Amén. Y pensaba ahí cuando Esteban estaba dando el discurso delante de aquellos que lo iban a apedrear después, ¿no? Y dice que el apóstol Pablo sostenía la ropa de aquellos que le apedreaban a Esteban, ¿no? Bueno, ahí hay un secreto que tal vez esté escondido para nosotros. Pero yo lo que pensaba estos días era, si él estaba ahí cuando sosteniendo la ropa de aquellos, mientras Esteban daba el discurso, seguramente que el apóstol Pablo escuchó cada palabra del discurso de Esteban, ¿vio? Y el apóstol Pablo era un joven que conocía la palabra de Dios porque había sido instruido como fariseo, porque él lo dice después en el libro de Filipenses, ¿no? Que él dice que él era fariseo y que en cuanto a la ley era irreprensible exteriormente, ¿no? Entonces él conocía la palabra escrita.
Y seguramente yo pensaba en lo que vimos en este viaje que hicimos a Misiones, cómo vimos, mi esposo pudo ver cuando fue ahí a la cárcel con el hermano Jorge, un corazón endurecido, y al compartirle la palabra, este hombre, la palabra fue trabajando en su corazón, y aquel que había endurecido su corazón terminó a los pies del Señor entregando su vida, ¿no? Amén, Y así gloria a Dios. pensaba también, digo, en el apóstol Pablo, ¿no? Un hombre endurecido que perseguía al Señor, y cuando él se encuentra con el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Pero sin embargo él escuchó el discurso de Esteban. Y yo pensaba, digo, ¿no? Que seguramente que esa palabra que Pablo escuchó habrá trabajado en su corazón. Entonces cuando él se encontró con el Señor, él le dice: ¿quién eres, Señor? Fíjense como decía mi esposa anoche en la enseñanza, él tuvo un cambio de ir persiguiendo a aquellos que eran del camino, y se encuentra con el Señor. Él le dice: Señor, lo llama al Señor, ¿no? Aquel a quien él había perseguido. Y eso es lo que nosotros, por eso la palabra de Dios dice que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Amén. Porque la palabra de Dios es la que tiene el poder para obrar en nosotros el cambio de mente, para que la transformación se produzca en nuestras vidas. ¿Vio? ¿Por qué muchas veces no se produce la transformación? Porque no está la palabra. Amén. No está la palabra obrando en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene la capacidad para obrar, y eso me maravillaba, ¿no? Digo, cómo, claro, nosotros vemos la conversión de Pablo, que el Señor se le aparece y él se convierte al Señor, ¿no? Pero no vemos que él estuvo escuchando el discurso de Esteban, ¿no? Y que esa palabra que Esteban hablaba, Pablo la escuchaba, y seguramente el Espíritu Santo estaba obrando en él, porque él conocía todo lo que Esteban estaba diciendo. Amén, porque él era un estudioso de la palabra, no ignoraba esa palabra escrita, y seguramente que el Señor fue obrando camino a Damasco. Cuando él se encuentra con el Señor, esa palabra que fue sembrada en su corazón ya había obrado de tal manera que él le dice al Señor: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué maravilloso, ¿no? En eso meditaba en estos días. Amén, hermano. Ahí en la parte donde leyó mi esposa sobre que pusieron el manto, dice, y en el 58, y echándolo fuera de la ciudad le apedraban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, ¿no? Y acá está la cuestión. La cuestión si eran los vestidos de los testigos o eran los vestidos de Esteban, los que pusieron a los pies de Saulo. Esa es la cuestión que tiene que ser revelada a nosotros. No, yo creo más que fueron los vestidos de Esteban los que pusieron y yo creo que siempre el Señor, cuando llama a alguien, en ese alguien nunca hay nada. No hay nada donde Él diga, lo voy a llamar porque hay algo en Él. Lo que había en Pablo era odio. Era odio contra Cristo, contra los seguidores de Cristo. Eso, había amor con la ley, pero eso no fue el motivo por el cual. Porque siempre Dios viene a causa del pecado. Siempre viene a causa de la maldad. No había ni un mérito en Pablo, ni uno. Yo no creo eso. Yo no creo que no había mérito en él. Todo estaba en Dios, ¿no?
Dios lo levantó a Pablo porque era el más indigno de todos los hombres. Por eso lo levantó, como nos levantó a nosotros. Como a nosotros. No había nada en nosotros, nada, absolutamente nada. Todo lo produjo Dios en nosotros. Gloria a Dios. Y bueno, pero la verdad que el llamado de Pablo, de Saulo, fue un llamado que de alguna manera Dios convierte toda esa maldad que se manifiesta en un solo lugar, lo convierte para bendición. ¿No? Él saca la bendición desde la maldad. No es que la bendición viene de la maldad, sino que viene de Dios, ¿no? Viene de Dios. Y bueno, y eso fue maravilloso, porque es como que Satanás tenía a Sisara. ¿Se acuerdan la historia de Sisara? ¿No? Que iba contra los muros contra el pueblo de Israel, creo, no me acuerdo. Sí, y ahí estaba Sisara, Pablo, ¿yo? Y Dios convirtió a ese hombre aliado de Satanás, ¿no? Aliado de él, y lo convirtió en el más grande apóstol que la iglesia tuvo después de Cristo, ¿no? Pues todo estaba en Dios. Amén. Todo estaba en Él y sigue estando todo en Dios, ¿no? Y bueno, y vamos a ver un poco el capítulo 9 hoy, porque ya estudiamos el 8, creo. Y en el 9 hablamos un poco anoche, pero no lo hablé claramente por el hecho de que y quería hablarlo hoy. Y dice que hermano Saulo respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos. Vamos a saltear algunos versículos. En el 10. Y había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Quiere decir que tuvo dos visiones en ese momento. La primera fue con el Señor y ahora tiene otra visión, que es que un hombre venía a él y oraba por él para que recibiera la vista, ¿no? Ya Dios le estaba dando a entender lo que iba a hacer con él. Pablo ya era salvo, cuando fue Ananías ya era salvo. Él no fue para que sea salvo. No, Ananías no fue con palabras del Antiguo Testamento o como la que tenía Juan, que decía arrepiéntanse ni conviértanse, ¿no? O arrepiéntanse de todos sus pecados, como lo dijo Pedro en su momento. ¿Qué debemos hacer? Le dijeron la gente a Pedro, ¿no? Arrepentidos y convertidos, bautícense, le dijo. Pero acá Ananías no hizo eso porque Pablo ya era salvo, ya era un hijo de Dios. Ya en un minuto, en un segundo fue su conversión. Cuando se encontró con Jesús en camino a Damasco se convirtió en ese momento. Ya no lo trata como a un pecador, sino como a un cristiano, como a un hijo de Dios, Ananías a Pablo, a Saulo. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los principales sacerdotes de prender todo lo que invocan tu nombre, como si fuera que Dios no lo sabía. Y Dios ya sabía todo eso. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, poniéndole las manos encima. Dijo, Saulo, hermano,
Digo, ya lo trató como un hijo de Dios. Ya. Apenas entró, estaba ahí, pero ya le dijo hermano. Quiere decir que ya el Espíritu Santo le había dicho que, le había dado a entender que ya era un hermano en Cristo. Hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces, muchas veces la conversión de los hombres a veces tarda un poco. Pero en este caso fue algo digamos, instantáneo. Una conversión es raro ver una cosa así. Él dio un giro de 180 grados, Pablo. Y lo vamos a demostrar con la palabra. Y entonces dice, y luego le cayeron, dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Vio? Y ahí en Marcos 1:15 podríamos leer acerca de lo que pudo haber dicho Ananías y no lo dijo, ¿no? Porque Pablo ya era salvo, ya era un hijo de Dios. 1:15 de Marcos. Sí. Amén, dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. No fue con esto, ¿vio? Con este tipo de mensaje, Ananías. ¿No? Como muchas veces la iglesia va con este tipo de mensaje, ¿no? Para que la gente sea salva. Arrepentidos, dice, ¿no? O por ejemplo lo que dice ahí en el capítulo 2 de Hechos, verso 38. 2:38 dice, perdón, no es Hechos, entonces es, sí, Hechos 2:38, sí. ¿Alguien lo encontró? Puede leer. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Vio? Ya eso demuestra que no fue con ese mensaje, por lo tanto Pablo era un hermano. Y también ahí en el capítulo 3, versículo 19 de Hechos, ¿no? Arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Vio? Ya no era por los méritos de Cristo, sino por una acción que la persona hacía. Se tenía que arrepentir y convertirse y entonces sus pecados iban a ser borrados. Ahí cambia un poco el mensaje del reino, el evangelio del reino como el evangelio de la gracia, con el evangelio de la gracia, ¿vio? Porque sabemos que en la gracia los pecados son perdonados por medio de la fe en Jesucristo, no por arrepentirse. Bueno, entonces vemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se usaba la circuncisión, ¿no? Y la circuncisión era una forma de declarar al hombre muerto, ¿no? Era estar muerto para el mundo, era una separación, la circuncisión, eso era una separación. Y yo quiero que nosotros veamos hoy la conversión de Pablo, lo que eso significó para él mismo y lo que significa para nosotros su conversión, ¿no? Entonces, la circuncisión significaba cortar con el mundo y la muerte de la vieja creación, es decir, que una persona estaba muerta para el mundo, el judío cuando se circuncidaba, ellos estaban muertos para cualquier otra cosa, pero estaban vivos para Dios por medio de la circuncisión. Bueno, también cuando Juan el Bautista empezó a bautizar a las personas por el agua, el bautismo de arrepentimiento, eso era una muerte simbólica. Ese bautismo de Juan el Bautista reemplazó, por así decirlo, reemplazó la circuncisión para el judío.
hablo para el judío. Y cuando Jesús fue bautizado, ¿no? En ese bautismo terminaron todos los ritos judaicos que estaban escritos antes, en el bautismo de Jesús. Por eso Jesús fue bautizado, porque la manera en que uno dejaba la ley, dejaba los ritos del Antiguo Testamento, dejaba las ordenanzas del Antiguo Testamento en cuanto a las ceremonias, ¿no? Eso terminó con Cristo, con Cristo, con el bautismo de Cristo. Lo voy a leer para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. Dice, así Juan introdujo el bautismo de agua como una similar muerte simbólica. El misterio de Juan resumió y culminó los misterios de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Enterró todos los ritos mosaicos, las ceremonias en el Jordán e introdujo una nueva forma, ¿no? Por medio de la inmersión de Jesús y el levantamiento de él, de las aguas del Jordán, ¿no? Hubo otra forma para el judío, para que él se independizara de la ley, de los ritos de la ley, de la condenación de la ley. Juan introdujo esa forma, ¿no? Que ahora estaba Cristo, que por medio de Cristo ellos podían alcanzar la salvación. Ellos se tenían que arrepentir de sus pecados, se podían lavar de sus pecados por medio del agua, ¿no? Y identificarse con Cristo. Identificarse con Cristo para un judío era morir a la ley, era morir a Moisés, ¿no? Y eso es lo que introdujo Juan en aquel tiempo. Pero lo voy a leer. Entonces, enterró todos los ritos y ceremonias del Jordán e introdujo una nueva forma religiosa en la inmersión. Inmersión es cuando Jesús fue bautizado. En la inmersión de Jesús y el levantamiento de él de las aguas del Jordán. De aquí que Jesús declaró que no hubo profeta más grande que Juan el Bautista. No fue es decir que Juan fue grande porque Juan finalizó, porque la ley llegó hasta Juan, dice. Y ahora la entendemos, ¿no? Y bueno, si la ley llegó hasta Juan, es que con Juan vino una forma nueva para el judío. Ya el judío no estaba obligado a guardar la ley, ¿no? No estaba obligado a, digamos, alcanzar, ¿no? Lo que la ley le podía dar por medio de todas esas ceremonias, de todos esos sacrificios. Ya no, ahora Juan le mandaba al pueblo de Israel, aunque se arrepintieran y se bautizaran. El arrepentimiento era para lavar sus pecados, ¿no? Y el bautismo los limpiaba del pecado. Y entonces vamos a seguir leyendo un poco más. Entonces Jesús dijo que no hubo un profeta más grande que Juan el Bautista. No fue por lo tanto un tema insignificante. Acá vamos a entender un poco más. No fue un tema insignificante para Saulo el hecho de bautizarse, porque nosotros leemos ahí en el capítulo 9, ¿no? Vamos a seguir leyendo hasta que nos dice que Pablo fue bautizado. Dice capítulo 9, en el verso ¿qué versículo, hermana Andrea? En el 18. Y luego cayeron los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Él fue bautizado, Saulo. Saulo fue bautizado. Pablo fue bautizado en la cruz de Cristo, sabíamos, ¿no? Pero bueno, Saulo fue bautizado. Y cuando él se bautizó, lo voy a leer de acá, del libro que yo leo, dice
no fue por lo tanto un tema insignificante para Saulo ser bautizado en agua, ¿no? El bautismo en el nombre de Jesús, el primero del nuevo pacto, significó un completo y eterno cortar de todo lo pasado. Un judío que se bautizaba en el bautismo de Juan cortaba con todo lo que estaba relacionado con Moisés y la ley. Esa es la manera para cortar ellos, ¿no? Porque venía un tiempo nuevo, con un nuevo actor, por así decirlo. Dios había tomado a Juan para eso. Entonces, eterno cortar de todo pasado. Pablo virtualmente dijo, yo no soy judío, ¿no? Cuando se bautizó. Yo no soy judío, sino un discípulo de Cristo, ¿no? El despreciado nazareo. El bautismo en agua para un judío es la expresión externa de la muerte a Moisés, ¿no? Y a la ley, ¿no? Y la aceptación de la resurrección con Cristo. Ningún judío se sometería al bautismo hasta que con todo su corazón acepte a Cristo como Salvador personal. Es decir, que imagínense que para un judío bautizarse en el nombre de Jesús era negar completamente, ¿no?, la ley. Y eso era terrible, no era fácil para un judío. Para nosotros negar la ley, Moisés para nosotros, pero para ellos, que fueron criados, que su padre fue criado, que su abuelo, que su tatarabuelo fueron criados en esa enseñanza, imagínense, bautizarse en el nombre de Jesús era terminar con todos esos ritos y esas ceremonias. Para el judío, estamos hablando para un judío. Bautizarse en el nombre de Jesús era cortar con todo lo que Pablo tenía como sostén, ¿no? Era como escupirle la cara a los sumos sacerdotes. Él estaba siendo cobijado por los fariseos. Él era casi un sacerdote, Pablo. Él tenía su sostén por medio del templo, tal vez. Estaba para ser un sacerdote. Pero al bautizarse en el nombre de Jesús, imagínense lo que eso significaría para Pablo. Hoy no tiene ese significado. Nosotros no lo tomamos tan... Era recibir el repudio de toda la nación, de los judíos. Es como una persona argentina que descupa la bandera, ¿no? ¿Qué van a hacer los otros argentinos? Lo van a repudiar, lo van a querer matar, ¿no? Bueno, para Pablo fue eso el bautismo. Para cualquier judío que se bautizaba en el nombre de Jesús era ser repudiado. Por eso lo persiguieron tanto, ¿no? Porque ellos abiertamente, ¿no?, la fe que ellos tuvieron en Jesús, abiertamente declaraban que ellos dejaban la ley, dejaban a Moisés por seguir a Cristo. Por eso eran perseguidos por los mismos judíos, los mismos sacerdotes perseguían a los judíos que eran cristianos y los mataban, lo apedraban. Imagínense. Y todo eso comenzó con Juan el Bautista, que Dios le llevó a Juan el Bautista a implementar ese bautismo, ¿no?, el bautismo de arrepentimiento. Después Pablo, cuando él fue enseñado por el Señor, sabemos que la salvación no se alcanza por medio del bautismo por el agua, sino por medio del bautismo que ahora corresponde. ¿Cuál es el bautismo que ahora corresponde? ¿No? Que el que habla ahí en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 6, ¿no?, que fuimos bautizados con Cristo en su muerte. Y ese bautismo nos salva. ¿Se entiende, no? Entonces, fíjese, desde cuando él comenzó, ya estaba dando su vida por Cristo. Ya estaba dando, pues ya se la estaba jugando ya. Y él estaba ahí en medio de un pueblo judío, del pueblo de Israel, que amaba la ley y amaba a los profetas, aunque nunca la cumplieron.
amaban a Moisés, pero nunca lo obedecieron. Pero ellos eran fanáticos, religiosos. ¿Vio? Es como que una persona hoy un legalista acepte la gracia, el evangelio de la gracia. Abiertamente se convierte en un enemigo de aquellos que predican la gracia. Nosotros somos enemigos de aquellos que predican la gracia, de aquellos que predican que no es que nosotros nos hacemos enemigos, ellos nos toman por enemigos a nosotros, ¿no? Nosotros predicamos que la salvación no es por cumplir los mandamientos ni la ley, sino que por la fe en Jesucristo. Es como una declaración abierta, es como jugarnos la vida, por así decirlo. ¿No? Hoy, gracias a Dios, no hay esa persecución, pero Pablo, en ese tiempo, él abiertamente estaba declarando que él moría para la ley, moría para Moisés, y ahora era un discípulo de Cristo. Fíjese, ¿no? Desde el comienzo tuvo ese coraje, ese valor, ¿no? Así como fue un hombre arrebatado, ¿no? Fue un hombre decidido por la ley y por los profetas y por Moisés. Así se le apareció Jesús en el camino y se convirtió así. Yo creo que a veces nosotros para convertirnos necesitamos la mitad de nuestra vida, ¿no? Pero él se convirtió así. Qué maravillosa conversión, ¿no? Y entonces fíjese, dice, Jesús no, ningún judío se sometería al bautismo de Juan, de arrepentimiento, hasta que con todo su corazón acepte a Cristo como Salvador personal. Tenía que ser sincero ese hermano, ¿no? Y cualquiera se bautiza. Pero en aquel tiempo bautizarse significaba jugarse la vida, ¿no? Estar sentenciado a muerte por la nación judía. No era fácil bautizarse, hoy es fácil, ¿no? Como Salvador personal, y sus compañeros judíos no creerán que es salvo por Cristo. Los legalistas nos dicen que nosotros tenemos demonios, ¿no? Que estamos endemoniados por aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el medio de salvación y de justificación y de regeneración y todo eso. Es la misma experiencia que tuvo Pablo. Si no está dispuesto a ser bautizado con agua en el nombre de Jesús, siempre en lo venidero ellos lo llaman lo borrado, los judíos, ¿no? Lo borrado. Saulo ya se había arrepentido y había preparado para ser bautizado como una señal y sello de su fe en Cristo. Él ya en 3 días, ¿no? Estuvo meditando Pablo. Dios estuvo trabajando con Pablo 3 días para que fuera un verdadero creyente, un hombre convertido, un hombre nacido de nuevo, ¿yo? Dispuesto a dar su vida por Cristo. Desde el comienzo, fíjese. Y eso es la experiencia que todos nosotros deberíamos tener. Entonces la conversión de Saulo es típica de aquellos de Israel, es una figura de Israel, porque ellos verán al Señor descendiendo en gloria y le recibirán, ¿no? En Isaías 25, 69. Bueno, acá dice algunas cosas que no las voy a leer porque están más ligados a lo porvenir. Entonces nosotros tenemos que ver el cambio radical que hubo en Pablo, ¿no? El tema de su enseñanza en lo sucesivo. Por ejemplo, lo que Pablo enseñaba. En el capítulo 9, versículo 20 al 22. Capítulo 20, versículo 22. Capítulo 20, versículo 22 al 29 del libro de los Hechos. ¿Qué enseñaba Pablo? Ahora dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer. Mas el Espíritu Santo por todos lados, por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan.
¿Vio? Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí. Fíjese qué ejemplo, ¿no?, que tenemos, ¿no? ¿Cómo no va a ser nuestro maestro? ¿Cómo no va a ser nuestro maestro, Pablo, nuestro apóstol? Dicen, no estimo mi vida preciosa para mí, solamente que acabe mi carrera con gozo y mi ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la Gracia. ¿Yo? El Evangelio de la Gracia. Estoy leyendo en él. Ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Y ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y ahí yo como que me tropezaba, y yo como que predicaba el reino de Dios. Veo como hacían los discípulos. Dice que él también predicaba el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, ¿cuál era el mensaje del reino de Dios? El mensaje del reino de Dios que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Por eso Pablo predicaba el mensaje del reino, pero no predicaba el mensaje del reino para que las personas le dieran la oportunidad a Jesús para que volviera y reinara sobre nosotros, porque nosotros vamos al encuentro de Él, ¿no? Como después nos habla en 1 Corintios capítulo 15. Pero Israel lo estaba esperando que Él volviera y estableciera el reino. Bueno, entonces dice, ahora aquí sé que ninguno de todos vosotros por quien yo he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Eso enseñaba el apóstol Pablo. Y tenemos que ver también la actitud de su propio pueblo hacia él después de que él recibió a Cristo. Eso está en el versículo 23. En el versículo, no sé si es 23 del capítulo 20, pero vamos a leerlo. Mas el Espíritu Santo por todos lados me ha dado testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y claro, del Evangelio de la gracia de Dios. Ese también tenemos que ver, ¿no?, cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío trataba a Pablo. Porque, ¿por qué enfatizó Saulo la divina posición de hijo a Jesús? Porque ese era el motivo principal del odio de los judíos hacia él, ¿no? Él como que ponía el dedo en la llaga. Él como que les provocaba, Pablo, a ellos, y sabía dónde tocarlos para provocarlos, porque ellos no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios, no aceptaban que Jesús era el Mesías, y Pablo iba con ese tema ahí, ¿no? Cualquiera le hubiera dicho, Pablo, hablarle de otra cosa, hablarle de Abraham, hablarle de Moisés, hablarle de algún profeta, pero no, Pablo tenía que ir con el tema que el Señor le daba, a una costa de su propia vida. Está hablando de un carácter que nosotros tenemos que manifestar, que muchas veces no queremos decir las cosas, ¿no?, que muchas veces queremos contener nosotros. Nosotros no estamos para contener, acá el que contiene es Dios. Nosotros estamos para predicar la verdad, ¿no? Y le gusta a quien le guste, le caiga bien a que le caiga, ¿no? Entonces fíjese, pero está hablando con los judíos. Es diferente cuando hablamos con los hermanos de la iglesia, cuando hablamos entre nosotros, ¿vio? Ahí tenemos que tener delicadeza, no usar el mismo forma, carácter. Entonces fíjese, mirando
lo que Pablo cosechó por predicar. ¿Y qué temas tocaba Pablo? ¿No? ¿Por qué enfatizó Saulo la divina calidad de hijo de Jesús? Porque ese era el motivo principal del odio de los judíos hacia él, a su reclamo de ser hijo de Dios. Lo llamaron blasfemia. Ahí en Juan 5:18. Juan 5:18. Dice: entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, ¿no?, a Jesús, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre le llamaba Dios, haciendo ser igual a Dios. Fíjese. Estos predicadores de antes, ¿no?, como Jesús y Pablo, eran hombres que se jugaban la vida constantemente cuando predicaban. ¿Vio? Y hoy eso casi se perdió hoy. Hoy hay que predicar todo amor, ¿no? Y bueno, y comunión y todas esas cosas, lo que la gente quiere oír. Pero yo creo que, claro, eso uno no lo puede determinar uno. Uno no determina lo que va a hablar, sino que el Espíritu es el que lo determina. Por eso la necesidad de vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Porque si yo determino, me voy a equivocar. Porque puedo usar palabras que le van a quitar a una persona de ser salva, la posibilidad, o de ser transformada. Por eso cuando nosotros andamos y vivimos en el Espíritu es el que habla por nosotros. Nosotros que hace muchos años que estamos predicando el Evangelio, yo me suavicé mucho, ¿no? Pero me acuerdo cuando el Espíritu Santo me daba para hablar. La gente caía de rodillas, lloraba y se arrepentía. Era increíble cómo las convertían. En un rato nomás se convertía en una persona. Cuando hablábamos nosotros. Bueno. Y también en el capítulo 10:30 del mismo libro de los Hechos. 10:30, ya terminamos, hermano. Alabado sea el Señor. 10:30. Entonces Cornelio dijo, 10:30, 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora de la nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. ¿Alguien quiere seguir leyendo? Hasta el 36. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego que envíe por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, Perdón, hermana Andrea, disculpe que la corte. Es en el libro de Juan, capítulo 10. En el libro de Juan 10. Yo me equivoqué. Juan, capítulo 10. Le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Amén. Y fíjese el carácter de estos hombres, la valentía de estos hombres. No es que eran valientes, eran humanos. Ningún humano es valiente. No, somos todos de alguna manera, sentimos la cobardía en nosotros. Y más cuando tenemos que enfrentar esta situación. Estos hombres vivieron en el Espíritu y anduvieron en el Espíritu, por eso el Espíritu lo podía usar a ellos. Pero ellos estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Y Jesús la dio. Y Pablo la dio también. Fíjese. Ellos tenían tierra escritural para apedrear a Jesús, ¿no? Porque le dijeron ellos a Jesús:
Si él no fuera el Hijo de Dios. Ahí en Levítico 24 y 16, ellos podían tomarse de ese pasaje para poder apedrearlo al Señor. Levítico 24, 16. A ver. Sí, Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. no es ese, Nico. 24:16. Y el que blasfemare, sí. Sí. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como al natural. Si blasfemare el nombre, que muera. ¿Vio? Tenían bastante, como dice el hermano Cople, tenían bastante piedra o tierra para apedrarlo al Señor. Por lo tanto, tomaron la misma amarga posición contra su declarado amigo, buscando matar a Saulo, ¿no? Tomaron lo mismo que le hicieron a Jesús, le hicieron a Pablo. No quisieron matarlo por blasfemo. ¿Y usted cree que cuando nosotros vayamos, no sé si ese es el trabajo, ¿no? Por lo menos fue el trabajo de Pablo. Él iba a las sinagogas de los judíos, ¿no? Y predicaba en las sinagogas y los judíos lo querían matar. Pero llegó un momento que Pablo dijo: iré a los gentiles. Sacudiendo los pies, algo así, dijo, se fue a los gentiles. Y ahí cuando Pablo fue a los gentiles ya fue otra cosa ya. Yo no sé si tenemos que ir nosotros a ser odiados como lo fueron ellos, ¿no? Pero sé una cosa, que nosotros tenemos que predicar la verdad. Eso seguro. Sea a los legalistas cerrados, ¿no? O a los creyentes que recién están entrando. Aquellos que van siendo salvados por la gracia de Dios. Ellos nosotros le tenemos que predicar la verdad, ¿no? El pueblo cristiano hoy, que rechaza la luz divina, exhibe un espíritu similar a causa de que andan en la carne, que odia a Cristo, quien es siempre espiritual. Los muchos días del versículo 23, bueno, son al menos 3 años. Bueno, eso lo vamos a dejar. Entonces, el carácter de este hombre convertido, ¿no? Camino a Damasco, el carácter que él manifestó, ¿no? Y el carácter que él manifestó fue semejante al carácter de Jesús. Por eso él dice: sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y nosotros no hemos sido puestos a prueba de esta manera. No, nunca fuimos perseguidos, nunca fuimos, tuvimos sentencia de muerte por predicar, ¿no? Esta gracia. Pues entonces, hermano, por lo menos prediquemos la verdad. Prediquemos la verdad, que hoy tenemos facilidad para hacerlo. Y bueno, y aquellos que la quieran recibir, la recibirán. Y los que no la quieran recibir, perderán la ocasión. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Vamos a cantar una canción difícil, bellas palabras de vida, y vamos a levantar la frente. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Gracias, Señor, porque tú le has provisto, Señor, para su alimento, su necesidad, Señor.
pero también nos has provisto, Señor, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Señor. Y damos testimonio de eso, Señor, sabiendo, Señor, de que tú, Señor, nos darás mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Bendice esta ofrenda, Señor, que los hermanos han traído, Señor, y prospéralo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, la reunión ha terminado.